El narcotraficante buscado a nivel internacional por Estados Unidos, Unión Europea, Paraguay y Bolivia remarcó que no entiende el deseo sexual que hay en Uruguay contra él. Uruguay, me fui en 2018 y nunca más volví. No entiendo cuál es el deseo sexual que tienen conmigo. ¿Por qué no se ocupan mejor de los problemas del país y se olvidan de mí, que estoy lejos hace 7 años?, remarcó. Respecto de Bolivia, el país donde fue visto por última vez en 2023, dijo que el narcotráfico es el crecimiento para este país y aseguró que no hay ninguna prueba contra su familia. Pero el narcotraficante no se olvidó de Paraguay, donde fue extraditada su esposa, Gianina García Troche, y encarcelada. Ustedes malparidos que también viven del narcotráfico en gran parte de su país, respeten el narcotráfico. Dejen de meterse con mi familia. Tienen a la madre de mis hijos presa. Si van a seguir haciendo una persecución a mi familia, más vale que tengan los huevos bien puestos, porque pelear con fantasmas es difícil. Yo tengo media ciudad tomada. No voy a accionar porque sé que mi problema con tiempo y dinero lo voy a solucionar, pero ustedes me están agotando la paciencia, afirmó Marcelo. Buenas noches, bienvenidos a Séptimo Día, la mesa de debates más grande de la televisión del Uruguay. En los últimos años nos hemos acostumbrado a hablar de desarticulación de bandas, cierre de bocas, ajustes de cuenta, barrios tomados por organizaciones criminales, incautaciones de drogas enormes encontradas en Europa provenientes de Uruguay. Sabemos los nombres y los apellidos de muchos narcotraficantes. Los crímenes, los asesinatos se han multiplicado y la violencia con los que se cometen también. ¿Dónde estamos parados respecto al narcotráfico? ¿Cuál es la incidencia en la seguridad del país? Uruguay es un país de lavado, de tránsito, de acopio. ¿En qué punto exactamente estamos parados? ¿Hay soluciones? ¿Cuáles son? ¿Cómo afecta esto al desarrollo del Uruguay? Para hablar de estos temas de narcotráfico tenemos una mesa que es un lujo hoy. Vamos a comenzar presentando a los integrantes fijos. Natalia Ubal, Martín Aguirre, bienvenidos. Gracias, Leo. ¿Cómo están? Bien. Bien. Vamos a presentar ahora a los que vienen hoy invitados por primera vez. El comisario general Alfredo Clavijo, subdirector nacional de la Policía. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir. Nicolás Martinelli, abogado, ex ministro del Interior. Bienvenido. Buenas noches. Daniel Espinosa, contador, ex secretario nacional antilavado, actual asesor de la Secretaría Nacional Antilavado. Gracias por estar acá. Emiliano Tealde, doctor en Economía, investigador de la Universidad Católica, especializado en Economía del Crimen. Bienvenido también. Buenas noches, muchas gracias. Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, co-coordinador del Grupo de Investigación, Juventudes, Violencias y Criminalidad en América Latina. Gracias por estar. Buenas noches. Y por último, Patricia Noy, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Trabajó durante varios años en la Brigada Antidrogas. Bienvenida también. Buenas noches, muchas gracias. Empecemos hablando de la situación actual. ¿Dónde estamos parados respecto al narcotráfico, Natalia? Bueno, hay algunos elementos más estructurales que seguramente en el panel se mencionen, como algunos cambios que ha habido en los últimos años. Se han multiplicado las rutas de narcotráfico hacia el sur, se está hablando que Uruguay es un centro de acopio, se está hablando de que se ha reactivado su papel como plaza de lavado de activos. Pero yo me quería centrar un poco en la cuestión de la evolución de los delitos y ver la presencia del narcotráfico a partir de la evolución de los delitos. Algunas cifras las vamos a ver un poco más adelante. Han aumentado, se han triplicado las denuncias por delitos de drogas en los últimos años y además han aumentado las denuncias por extorsión. Pero si uno mira, yo me voy a tener en el indicador de los homicidios y ahí uno ve que a partir de 2012 empiezan a aumentar de manera significativa los homicidios vinculados a los grupos del crimen organizado, vinculados a los delitos de drogas. Y tenemos ahí una situación de que Uruguay tenía tasas estables de homicidios por 100.000 habitantes, situadas en 7, 8. Y hoy estamos cerca de 11, en los últimos años en promedio hemos estado en el entorno de 11 homicidios cada 100.000 habitantes. Y si uno mira, por ejemplo, la distribución territorial en Montevideo, ve cómo esto es muy distinto. Vieron que a veces los promedios esconden situaciones que son muy diferentes. En el norte de la ciudad tenemos tasas de entre 20 y 30 homicidios cada 100.000 habitantes. Estas cifras las saco de un trabajo
de investigadores de la Universidad de Ort, que se llaman Bodini y Runitzky, que ellos analizaron segregado por territorio y vieron cómo, mientras en el norte había tasas del entre 20 y 30 homicidios, en las zonas más del sur de la ciudad teníamos tasas de entre 0 y 7. Entonces ahí está concentrado la problemática claramente en términos territoriales. Y después si uno mira otras cifras, como por ejemplo mira cuánto pesan los homicidios por rapiñas, hurtos y copamientos en el total de los homicidios comparados con los homicidios vinculados a delitos de droga, vemos cómo hay un cruce claramente en las gráficas, esto a partir de un trabajo que hicieron los colegas del observador Diego Cayota y Tomer Urbitz. Hay un cruce en 2021, o sea, en 2021 ya los homicidios por delitos de drogas pasan a ser más que los homicidios por delitos vinculados a rapiñas, hurtos y copamientos. Y llegando a, por ejemplo, el año 2024 que fueron un cuarto solamente de los homicidios, fueron homicidios vinculados a rapiñas, hurtos y copamientos, solo un cuarto de los homicidios totales, el resto, la mayoría de ellos vinculados a delitos de crimen organizado y delitos de drogas. Ahí tenemos claramente algunas cifras simplemente, pero que dan cuenta de un cambio en la estructura y en la evolución de los delitos, que dan cuenta también de la presencia del narcotráfico. Martín. Sí, yo creo que estamos mal en el tema y no soy muy optimista de que podamos estar mucho mejor por una razón bastante simple que te la cuento con un ejemplo. El año pasado estuve en Indonesia visitando a un amigo que vive ahí y vos llegás al aeropuerto de Denpasar y tenés un cartel gigante que dice: en este país hay pena de muerte para cualquier persona que tenga cualquier cantidad de cualquier droga, ¿no? Y lo cumplen, o sea, no es un discurso vacío, porque hace un par de años ejecutaron a un brasileño que llevaba cocaína, o sea, ejecutan gente por droga. Vos salís del aeropuerto, caminás 15 cuadras y te ofrecen todas las drogas que puedas imaginarte cada 2 minutos en la calle. Entonces, hay un problema de fondo que es, mientras haya alguien que quiera consumir drogas, va a haber alguien que esté dispuesto a correr el riesgo de entregársela. Y me parece que lo que estamos viviendo es un poco las consecuencias de una política en la cual Uruguay no tiene demasiado que hacer al respecto, pero que no tiene una salida visible a la vista. Entonces, ¿qué podés hacer? Yo creo que en el fondo poco de lo que puedes hacer es tratar de reducir tu exposición para no ser un lugar que sea un paraíso o que sea un lugar donde sea muy fácil para que los que toman las decisiones no usen Uruguay. Pero me parece que hasta que no haya un cambio de cabeza a nivel más general sobre el tema de las políticas de drogas, todo lo demás son paños fríos que no van a llegar a soluciones de fondo. El subdirector nacional de Policía, comisario general Alfredo Clavijo, ¿lo ve así también? ¿Es una batalla que no tiene solución? Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo con lo último, con lo que dijo de que lo que debemos de hacer para impedir que cosas que vienen sucediendo se incrementen o se mantengan, que ya es un escenario difícil. Para eso entiendo de que debemos de mejorar la disuasión que tenemos con este flagelo, que no es solo nuestro, que además a nivel de consumo somos los que menos tenemos un atractivo para la cantidad que se pueda vender aquí, y eso lo sabemos todos. Ahora, ¿cómo disuadimos eso? ¿Cuál es nuestra estrategia a nivel global, integral, interagencial? Es decir, ¿cómo nosotros le damos una percepción a ese crimen organizado, transnacional, de que tenemos amurallado el país desde el punto de vista de los puertos, aeropuertos, de las rutas nacionales, de toda la frontera seca que tenemos? Es decir, primero empezar porque de algún lugar ingresa, no somos productores, eso ya lo tenemos claro de todo ese tipo de drogas. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso se detenga, disuada? Y es la forma de prevenirlo, porque los determinantes están claros, los diagnósticos están claros. Para eso en el Ministerio de Interior estamos, y no solamente en el Ministerio, sino en todas las directivas que se nos ha dado, abocados en realizar operaciones dentro de un plan que vaya fortaleciendo todo el control de frontera, que no es algo que no se venía haciendo, porque se ha venido haciendo a lo largo de los años, el incremento de la tecnología en la frontera, grupos de investigaciones, pero quedan mucho por hacer. Concretamente, hay un espacio aéreo que debemos de seguir controlando de mejor manera, los controles en los pasos de frontera, en las aduanas. Para nosotros es vital eso. Dentro de ese plan de amurallar el país y de generar una disuasión está posicionar aeronaves del Ministerio del Interior
en un hangar que ya está listo en Salto, otro que está en vías de poderse confeccionar, construir en Rivera. Eso para nosotros es vital. Empezar por ahí, las rutas nacionales, el control de rutas nacionales, fortalecer todo lo que es el control de rutas nacionales. Lo vimos ahora recién, el caso de ahí atrás de la UAM, es decir, que era un camión que iba a transitar con la intención de llegar a Rivera. Eso es lo que da la evidencia. Bueno, ¿cómo disuadimos que eso no pase? Pero también esa mercancía ilegal entró por un punto de control policial, aduanero, veremos, eso lo dará la investigación. Ahora, ¿cómo disuadimos para que eso no siga ocurriendo? Para mí es eso, yo me quedo con lo último. Es la única manera que nosotros le demostremos esa cara a todo el crimen organizado, transnacional, internacional, para que eso baje, se detenga y no sea algo masivo que nos busquen ingresarnos por diferentes lugares. Martinelli, usted estuvo ahí, ¿por qué no se logra ese cerramiento de fronteras? Bueno, lo primero que esto es una lucha día a día, ¿no? Yo no creo eso de que la lucha con el narcotráfico esté perdida. Es una batalla que hay que darla todos los días y que además tampoco tenemos que creernos de que Uruguay es el país que va a solucionar el problema del narcotráfico y con eso se soluciona el narcotráfico a nivel internacional, porque a veces nos ponemos esa responsabilidad y no es así. De hecho, hay países, como ahora decía Clavijo, productores de la droga, como son Perú, Bolivia y Colombia, los principales, que tienen muchas más responsabilidades en esta lucha que nosotros. E incluso los países o las potencias mundiales, como Estados Unidos u otras potencias en Europa, que tienen muchas más obligaciones que nosotros porque tienen más recursos, más posibilidades de adquirir tecnología, tienen oficinas internacionales, como el caso de la DEA, u otras agencias internacionales, como lo tiene Italia también, en la lucha contra la nangreta. Es decir, que en definitiva, a mí me parece que lo central es, por un lado, poder trabajar mancomunadamente con otros países, blindar, obviamente, tus fronteras internas, pero también a nivel regional es muy importante. En la medida que los países productores puedan blindar sus fronteras, en la medida que los países vecinos de esos productores blinden sus fronteras, después obviamente que va a ser todo mucho más difícil que lo que tenga que llegar a Uruguay, llegue a Uruguay. Y después, por supuesto, trabajar adentro, puertas adentro, ¿no? Ahí hay mucho para hacer, sin duda. Natalia recién decía y ponía sobre la mesa que Uruguay pasó de ser un país de tránsito a un país de acopio. Eso se dio principalmente durante los años 2012 en adelante. En 2012 hay un primer salto importante de homicidios, es donde se empiezan a consolidar las bandas de grupos criminales. Yo les llamo desorganizadas porque es lo que vemos ahí en barrios como Cerro o barrios como Marconi, que andan a los balazos y obviamente al crimen organizado eso no le sirve, ¿no? El crimen organizado siempre tiende a hacer las cosas en silencio para no llamar la atención. Entonces estas bandas que andan en los barrios a los balazos lo que atrae es a la policía, lo que atrae es a la prensa y eso obviamente no es bueno para el negocio de ellos. Pero en definitiva, en ese año 2012 se da un primer salto importante de homicidios y después un segundo salto en el año 2018 donde se lleva un récord y que se terminan de consolidar estas bandas barriales, que lógicamente son las que en su enorme mayoría están trayendo los problemas que hoy estamos viendo en estos barrios. De cualquier forma, yo creo que se ha hecho un trabajo muy, pero muy importante en el Departamento de Drogas, se hizo una enorme reestructura, se volvieron a abrir las oficinas departamentales de Montevideo y Canelones y también de San José, que se habían cerrado. Eso generó que se descomprima el trabajo de la Dirección Nacional de Drogas, porque todo se había centralizado ahí, entonces la Dirección Nacional de Drogas le era muy difícil abarcar el microtráfico, los distribuidores y el gran narcotraficante. Habiendo descomprimido eso en las brigadas departamentales, permitió que las brigadas se dedicaran al microtráfico, subieran la información a través de un nuevo sistema que se adquirió y que la Dirección Nacional de Drogas se focalizara en armar, digamos, el entramado de funcionamiento de esas organizaciones y también pusiera foco en las grandes organizaciones. Por eso es que hoy, después de este mapeo, podemos decir que en Uruguay hay aproximadamente entre unas 45 y unas 50 organizaciones que operan en nuestro territorio, nacionales, sin perjuicio de alguna incidencia por el momento menor que puedan tener
algunas organizaciones internacionales que están operando más que nada en la frontera con Brasil. Me gustaría ver cómo se ven estos temas desde la academia. Tenenbaum, ¿qué visión tiene? Bueno, varias cosas. A ver, hay un tema de fondo que es que toda esta discusión que se está dando en el día de hoy está yendo hacia cómo detener de manera ministerialista, si se quiere, a partir del Ministerio del Interior, sobre todo a partir de la seguridad interna, puede ser también a partir de la defensa nacional, este problema. Pero este problema tiene muchas otras caras. La discusión de fondo es el prohibicionismo, esa es la discusión de fondo, es una discusión que se puede revisitar y que es una discusión reciente. Posteriormente también es importante decir de que más allá de la discusión que se está dando aquí, que recae muchas veces en los barrios, en delitos de los que se conoce como débiles de poder, el mercado de drogas ilegalizadas lo mueven personas con mucho poder. Este mercado es un mercado internacional y tiene una gran división del trabajo, y para que cocaína que sale de los países andinos llegue a Montevideo y arribe a Europa, se necesita gente que con mucho poder, se necesita corrupción, se necesita mecanismos aceitados de lavado de activos, si no el negocio no funciona. Lo que acontece, la violencia que acontece en los barrios, que es muy preocupante, no es lo que mueve el negocio, ahí no está. Tenemos grandes países como potencias mundiales, como Estados Unidos o países europeos, que no han podido blindar sus fronteras. Entonces, tenemos un recorrido de casos, de muchos ejemplos, una serie de ejemplos muy importantes, desde el prohibicionismo hace más de 100 años, pero sobre todo de los 70, cuando estamos en esta política internacional de guerra contra las drogas que permea, hegemoniza generalmente en las políticas criminales de nuestros países. Tenemos un derrotero de fracasos buscando controlarlo de esta manera. Entonces, me parece que la discusión en todo esto, que esto no digo que no sea importante lo que estamos hablando, pero hay que ensayar otras cosas. Tenenbaum habló del lavado, la importancia que tiene. ¿Por qué tenemos tanto agente de presa? 24% de los presos han sido procesados por delitos de narcotráfico. Si eso le sumamos los que fueron procesados por rapiñas que tienen que ver con temas vinculados a narcos, son más todavía. Pero por lavado, poca gente. ¿Por qué? Bueno, tenemos que empezar por algo obvio, ¿no? El lavado no es inocuo, ¿no? El lavado es el que alimenta lo que decía Gabriel, acompaño lo que dice Gabriel, es el que mantiene las organizaciones delictivas vivas y les da poder, ¿no? ¿Y qué pasa en Uruguay? ¿Qué ha pasado en Uruguay? No hemos estado, Martín hablaba de no convertirnos en un paraíso, y yo creo que todavía nos está quedando algo de eso del viejo paraíso que quisimos ser, porque en este último periodo hubo como un aflojamiento de controles, hubo la propia evaluación de riesgos que hizo el gobierno en 2023, señaló que no estábamos trabajando bien, justamente la causa de los bajos resultados, que no estábamos trabajando bien, que todo el Estado no estaba poniendo el esfuerzo que tenía que poner en el combate. Organismos muy importantes en el combate que tienen mucha información y tienen gente capacitada como la DGI o el Banco Central, no estaban haciendo el esfuerzo que deberían hacer. ¿Y eso qué es? Eso es falta de voluntad política, de priorización. El lavado no fue considerado en las medidas para combatir el narcotráfico. Y acá Martinelli aprobaron 15 medidas para combatir el narcotráfico, el lavado no estaba incluido, no se consideró. El gobierno, el Poder Ejecutivo no priorizó el tema. Entonces es natural que no tengamos resultados, a pesar de los miles de casos que hay de gente procesada por droga. Por supuesto, parte de esa gente procesada es de las bocas, del microtráfico. Dejemos esa parte ahí. Pero como decía Gabriel también, hay organizaciones que mueven mucho dinero. Y a esas organizaciones no les estamos pegando, no les estamos llegando. Y eso es lo que tenemos que plantearnos para adelante. ¿Cómo vamos a cambiar esta situación para adelante? Tealde es especialista en economía del crimen. ¿Cómo se ve lo que dice Espinosa respecto a la importancia del lavado? Bueno, por supuesto que es un elemento. También creo que es importante tener en cuenta que Uruguay juega en el comercio internacional de drogas un papel relativamente secundario.
en parte por lo que decía el exministro Martinelli. Los principales productores están en la zona andina. Uruguay juega un papel de acopio y distribución hacia Europa. Y por un lado tenemos la política prohibicionista y por otro lado grandes mercados consumidores. Uruguay, digamos, se quiere, digamos, una externalidad negativa de todo esto. Todo lo que le pasa a Uruguay, la violencia que conlleva esta situación. Y ahí lo que nosotros nos tenemos que preguntar como país es qué medidas podemos tomar para paliar esta situación de violencia. Por un lado, es importante no olvidar que no todo el crimen organizado deriva en violencia, como bien lo recordaba Nicolás, pero asimismo es cierto que se han venido ocasionando, digamos, hechos de violencia, y creo que hay algunas medidas que Uruguay podría implementar para intentarlo paliar desde lo local, una situación que depende del plano internacional a un nivel superior. Por un lado, Uruguay tiene un problema de cárceles totalmente sobrepobladas, eso facilita el crimen organizado para encontrar insumos de recursos humanos allí. Ese es un punto. Hay un segundo punto que se vincula con eso que mencionabas tú, digamos que hay una gran cantidad de personas que han estado en la cárcel por problemas de narcotráfico, luego salen a la calle y no encuentran los caminos para reinsertarse en la sociedad de manera legal. Y eso es un ciclo vicioso de personas que entran y salen de la cárcel, y tener programas para estas personas una vez que salen para que no vuelvan sería importante. Y creo que hay un tercer aspecto, bien, que es que en Uruguay necesitamos un mejor diagnóstico de qué tipo de crimen organizado tenemos. Estas bandas que sabemos que tienen un relativamente bajo poder de organización, empezaron como clanes familiares, son muchas, están mayormente en Montevideo, pero ¿qué nivel de organización tienen? Si se coordinan de alguna manera entre ellas, hay una serie de elementos que no lo sabemos. En distintas urbes del mundo el crimen organizado se termina configurando de distinta manera, con distintos niveles de organización. Y el tipo de políticas que uno puede hacer para paliar estas bandas es distinta dependiendo del tipo de organización que tienen. Y creo que en Uruguay nos falta hacer ese diagnóstico para, una vez que tengamos ese diagnóstico, saber qué preguntas nos tenemos que hacer para combatir estas bandas. Interesante ese punto, vamos a volver, pero me gustaría que Patricia Noy nos dijera, después de todo este panorama que se ha hecho, ¿cómo se siente el policía de a pie cuando tiene que hacer su trabajo en estas condiciones? Bueno, escuchando un poquito todos los comentarios, en algunas cosas coincidimos, en algunas otras tenemos obviamente nuestro pensamiento o lo que transmitimos, como bien decís, como trabajadores del día a día. A ver, uno de lo que percibimos es que, y sobre todo yo estuve en la Brigada Antidroga hace unos cuantos años atrás, pero conversando con los compañeros, una de las diferencias y lo que vemos es que si bien Uruguay siempre fue un paso de lo que es la droga, hoy en día vemos el incremento del consumo propio del país también. O sea, se ven más consumidores que inclusive antes se veían más en la gente que vivía en la calle, en situación de calle, en condiciones más vulnerables, pero sin embargo hoy también vemos, se ve el que trabaja en la calle, el consumo de más gente que no es únicamente de situaciones críticas o que viene en situación de calle. O sea, hay más consumo también dentro de la propia población uruguaya, y que no hay un abordaje real a lo que es el consumo, el tratar esa adicción. Entonces eso genera también, como bien dicen, la violencia. O sea, la violencia, si bien no puede ser, o sea, no la podemos adjudicar únicamente al enfrentamiento entre las bandas, también está el que consume, roba, pero después a veces no consigue el dinero para pagar, y de allí también muchas veces vienen los ajustes de cuenta de que no pudiste pagar, quedaste debiendo y termina en un homicidio o demás. Entonces, para el policía, a ver, nosotros lo que vemos es, hoy en día uno dice, bueno, cerrás una boca, perfecto, pero hay que ver el contexto también social y de esa familia, porque vos podés cerrar la boca de la persona que la maneja allí en ese momento, pero esa persona también tiene familiares que cerraste allí, que inclusive en un momento estuvo planteado el tema de tapar
taponear las bocas, pero te la abren en otro lugar. Y ahí ya te genera también el enfrentamiento, porque como hay varias bandas, el enfrentamiento entre las bandas de que le ocupaste territorio a otro. Entonces también va más que nada por un tema social. Siempre lo enfocan a lo que es, bueno, el abordaje de la policía. Pero hay otros ministerios que también deberían abordar en este tema del narcotráfico, que es el tratar el tema social y las adicciones. Él mencionaba también el tema de las cárceles. Muchas veces sí, se procesan las personas, pero bien sabemos que el sistema carcelario está sumamente desbordado y no es un misterio de que a veces manejan mismo desde adentro de la cárcel. Entonces también hay algo para trabajar allí. Me gustaría pasar al tema de cómo influye todo este panorama en la seguridad pública, digamos, cómo influyen en la cantidad de delitos que tenemos en el día a día de la ciudadanía. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo esta frase: la guerra contra el narcotráfico está perdida. No digo nada nuevo. Hay que intervenir de forma inteligente para que las bandas no puedan combatir de forma violenta. Dos preguntas. ¿Están de acuerdo? Y si están de acuerdo o no, ¿cuál sería la forma inteligente de combatir a las bandas? Le doy la palabra a Clavijo. Sí, primero que nada, cuando hablaba de la disuasión hoy, es en toda la cadena, ¿no? En toda la cadena. Lo que se hablaba ahora, el lavado de activos, de todo eso. Hay cuestiones interagenciales que tienen que funcionar de mejor manera y más allá de lo que pueda haber dicho esa frase nuestro ministro hoy, el doctor Carlos Negro, que él ha explicado en otros contextos, pero no soy yo el que tengo que explicar. Él sí habló de algo importante, que había que mejorar el control de toda la cadena y de todo el negocio de las drogas, y para eso el tema de la financiación, ¿dónde están los determinantes? Es decir, que nosotros le quitemos grandes cargamentos de droga o cerremos, lo que se dice cerrar bocas, que para nosotros es intervenirla. ¿Alguien cree que porque se intervino una boca se cerró y que todos los que iban a comprar ahí ya no compran y no consumen? No, el mercado sigue igual, como decía Patricia, hay un problema de consumo. Ahora, en el aspecto de... Hay muchos relatos sobre esto, pero lo importante son las realidades. La realidad es que nosotros nos encontramos hoy con una situación donde desde el punto de vista del combate al lavado de activos o de todo el sistema integrado de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico hay debilidades. Por ejemplo, yo hace una semana que vengo en contacto con el oficial de cumplimiento del Banco de República porque él tenía que recibir los listados de personas condenadas por delitos que son precedentes de lavado de activos, y no lo estaba pudiendo hacer porque lo tenía que hacer desde una página que se llama Tu Cara Me Suena, donde solamente había un dato que es el nombre y el apellido y no todos los datos que tenía que tener. Le decían que la sacaran de ahí. Bueno, hay que generar otros vínculos. Esto de lo interagencial. Cuando hablamos de disuadir, tenemos que disuadir todo, desde el lavado, el acopio, el tránsito y también la venta. Ahora, nosotros como policías todos los días salimos a reprimir cualquier situación que altere la paz pública, el orden público y que violente derechos de las personas. Somos policías, así que no entrenamos y nos preparamos para una guerra. El conflicto el escenario de la guerra no estuvo en mi formación durante lo que la hice, lo que me entrené y me especialicé. Hace 28 años que decidí ser policía y defender los principios máximos que rigen en nuestra Constitución de la República. Para nosotros el más importante es la democracia, la paz pública, el orden. Por ende, todos los días vamos a salir a reprimir, porque reprimir para nosotros es un deber. No está por encima de nada, de ninguna orden. Así que cada vez que los policías, eso cuando se dice que los policías pueden dejar de hacer, no, es cada policía en todo el territorio nacional sale a trabajar y a cumplir con la ley. Y el que no lo hace es omiso, por ende también tiene responsabilidad. ¿Le falta inteligencia a la policía sobre las bandas criminales que hay en Montevideo? Como decía la inteligencia policial ha sido una herramienta de una gran fortaleza para la policía. Que falte interagencialmente compartir a veces información y acceder a la información para poder
dar una percepción de que realmente estamos compartiendo, eso es lo que nos hace falta, porque nosotros, para procesar la información y crear la inteligencia, lo que necesitamos es toda la información y no parte de la información, no solamente la que colectamos nosotros, sino la que tienen todos los entes. Este tema del Banco República, si ellos no pueden verificar que esas personas condenadas están haciendo operaciones financieras que tal vez puedan ser extrañas, ahí estamos como cortando ese trabajo interagencial. Entonces, cuando hablamos de que estamos reprimiendo, combatiendo estas situaciones, tiene que ser no solamente con la policía, hay otros estamentos dentro de esto. Ahora mismo, hace el viernes, lo podrá hablar mejor ahí el colega, pero hay presentado una ley de una modificación de la ley de lavado de activos, es decir, nuevos delitos que se van a integrar, hay nuevas modalidades, porque acá es importante si quién está financiando esto. Sin dinero no hay posibilidad de este negocio. Y eso es complejo. Me pidieron la palabra casi todos, Martín, Natalia, Espinosa y Martinelli. Vamos por parte, el primero fue Martín. No, yo creo que, a ver, sobre las declaraciones de Negro, yo estoy de acuerdo. Creo que es una guerra que no tiene sentido, que en algún momento la sociedad mundial se va a replantear eso, pero bueno, creo que lo que no corresponde es que el ministro que está encargado de reprimir el delito sea el que salga y diga ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay varias preguntas que surgen del conflicto que tenemos entre manos, para no decirle guerra. Una es, ¿por qué en Uruguay se consume tanta droga, no? Porque la realidad es que cuando uno mira los números y sobre todo y sale y ve, hay un consumo de drogas muy llamativo en Uruguay, que ahí estaría bueno algún sociólogo, alguien que explicara cuál puede ser la base de eso. Pero después, si uno mira las noticias, hay dentro del universo de drogas que hay en el mercado uruguayo, hay dos que se roban totalmente los titulares, ¿no? Que es la pasta base y la cocaína. La cocaína porque es la que se exporta para el primer mundo y es la que trae grandes bandas y grandes cargamentos, y la pasta base, que es la que genera más conflictividad social, la que la vemos en la calle, la que genera y la que en muchos sentidos estigmatiza a los sectores más humildes. Yo lo que me gustaría preguntarle a los expertos es, ¿tienen conexión? ¿Cómo es un mercado uruguayo el que importa pasta base de cocaína? ¿Por qué importa pasta base? ¿Hay un mercado tan apetecible? Es más barato y menos riesgoso. Eso se ha explicado hace muchos años, el ingreso de la pasta base en el Uruguay, cuándo fue, por qué se dio, hacia dónde va dirigida. Ahora también capaz que puede ser una estrategia del crimen organizado, porque nos tiene manteniendo gran cantidad de recursos, como decía el doctor Martinelli, es decir, en los barrios, con una cantidad de policías, reprimiendo el delito barrial, las violencias, toda esa cantidad de boca, pero después, cuando miramos todo lo que estamos dedicando al lavado de activos, al crimen organizado, qué cantidad de recursos, qué cantidad de preparación, qué fortaleza tienen esos recursos. Entonces, acá, esto no solamente lo digo yo, es decir, esto a nivel internacional, he estado en eventos donde los presidentes de países muy, muy complicados con esto, los he escuchado, es decir, ¿cuánto de todo esto es la realidad, es lo que vive o es un producto con un objetivo, con una estrategia? Porque hay una estrategia. Si no, ¿cómo lo logran? ¿Esto es producto de algo que se dio de manera casual o es algo que fue planificado? Porque la cantidad de miles de funcionarios que están abocados a esos barrios que tenemos, que es una demanda, porque la comunidad hay que defenderla, hay que cuidarla. Es ahora y todos los días, como lo dije. Ahora, esto otro, ¿qué cantidad de funcionarios? Y a nivel de toda la estructura, del Estado como en el lavado de activos. Espinosa. Tenemos un problema, quiero apoyar lo que decía el comisario. No importa, doctor, Alfredo. General. Alfredo. General. Tenemos un problema serio con los datos. Y un problema serio de que, un poco lo que yo decía, hay organismos muy importantes que tienen datos y no los aportan o los aportan parcialmente. No hay un sistema justamente que permita lo que sugiere Clavijo. Entonces, no solo a nivel público-público, sino público-privado. Tenemos una red de sujetos obligados, de bancos, de instituciones financieras, escribanos, y no le estamos dando información que podría ser útil para esa labor. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Creó el Sistema Integrado de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Y el objetivo básico de ese sistema es apuntar al intercambio efectivo de datos, al trabajo efectivo a nivel operativo. El diagnóstico que pide Tealde
no lo podemos hacer si no lo tenemos datos afinados, datos económicos, datos de todo tipo. Entonces, creo que es una buena apuesta ese sistema integrado de control para que los organismos a nivel operativo, los que tienen datos, los que investigan, trabajen y intercambien datos. Martinelli. Eso es una apuesta. Martinelli. No, bueno, son varias respuestas que quiero dar. Primero, coincido con Tealde. Me parece que fue un gran acierto del gobierno anterior acercar a la academia a la mesa y generar insumos, porque a veces lo que nos faltan son trabajos académicos, trabajos de investigación a la hora de tomar decisiones. Es muy pobre la bibliografía que hay en Uruguay sobre estos temas. Entonces es muy importante que ustedes, los académicos, sigan generando esos insumos y que incluso el Ministerio, con los recursos del Ministerio, haciendo asociaciones con las diferentes universidades donde ustedes trabajan, puedan volcar parte de los recursos para generar eso y después ayudar a quienes tienen que tomar la decisión en la toma correcta de las decisiones. Lo que decía Aguirre, el tema de la pasta base es por un tema de costos. Es más barato en caso de que el envío sea capturado, asumir los costos de pasta base, digamos, de una captura de pasta base que de cocaína. Entonces se manda la pasta base a Europa y en todo caso si llega a la mercadería con éxito, después ellos se encargan de refinarla. Pero también eso tiene que ver con un cambio de cómo empiezan a trabajar ahora o cómo por lo menos en los últimos años vimos que empezó a trabajar estas operaciones. Porque a diferencia de lo que se piensa o que se cree, 2/3 partes de lo que se produce de cocaína en estos países productores termina siendo incautada por el trabajo de todo el resto de los países del mundo. Es decir, en realidad es mucho. Por supuesto que nos falta un trecho todavía. Pero no es como a veces se cree que no, la miramos muy de lejos. 2/3 partes termina siendo incautado. Y estos datos están en los informes que hace UNDOC, que es la United Nations Crime Drug Administration, que todos o cada 2 años hace precisamente un informe de todo lo que se cultivó en estos países y después qué fue lo que efectivamente se pudo incautar. Y después Patricia también tocó un tema que es bien importante, que son las políticas de Estado. Porque en definitiva acá, si no generamos políticas de Estado de largo aliento y nos estamos reseteando cada 5 años, se nos va a hacer muy difícil el trabajo. Los países a los que a veces nos gusta mirarnos, los países nórdicos que tienen muchos mejores índices que nosotros, nos llevan 15 o 20 años de ventaja con esto. Y por supuesto que para poder trabajar en las causas y en los proyectos y en los planes pilotos y en todo esto vinculado a la salud mental o a la educación, necesitamos años para adelante. Por eso lo de la política de Estado. Pero para poder hacerlo es necesario reprimir. Y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Clavijo, porque una de las 3 funciones claves que tiene la Policía Nacional es la represión. Y reprimir es lo que ayuda a contener el delito. Si vos no reprimís, el delito crece. Y para evidencia basta lo que pasó en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde bien intencionados se focalizaron en el trabajo en las causas, pero no reprimieron. Entonces el delito se disparó. Vos necesitás con la represión darle tiempo a las políticas de Estado para que las políticas de Estado empiecen a dar resultados. Natalia. Sí, yo creo, a partir de esto último que decía Nicolás, que el problema es que no tenemos resultados, por lo menos en Uruguay no tenemos resultados, y diría que a nivel global hay un problema con los resultados, y creo que el problema de la frase de Carlos Negro, del ministro, estuvo en que tiene múltiples interpretaciones. Se podía interpretar como un bajar los brazos, ¿no? Bueno, yo bajo los brazos porque está perdida esta guerra. Y en realidad lo que quiso decir es algo que está sustentado en la evidencia empírica, es decir, este combate a las drogas así planteado no ha fracasado rotundamente en distintos lugares del mundo. Y eso no quiere decir no focalizarse en la represión como un componente fundamental. De hecho, Uruguay tiene un acumulado en ese sentido. Se han hecho estrategias de combate al macrotráfico, al microtráfico, de distinto tipo. Se ha ido aprendiendo sobre la marcha y es muy necesario, como mencionaban Alfredo y Patricia. Pero también me parece importante señalar algunas cosas que todavía no hemos dicho. Algunas, retomando un poco lo que ya se ha mencionado de la cuestión social, se habló de las cárceles, se habló de las adicciones, pero también hay una cuestión social y de necesidades económicas de las personas que trabajan para el narcotráfico. No todos son consumidores adictos, hay gente que lo usa como un recurso laboral, a veces incluso hasta para complementar, según las investigaciones que se han hecho, complementar ingresos laborales, digamos, formales o informales, pero en la legalidad.
y a veces hasta incluso para obtener dinero extra para, esto se ha mostrado en trabajos de campo, ¿no? No sé, útiles escolares, regalos de fin de año, hasta, puede parecer una locura, pero hay veces que se apuesta a tener un ingreso extra a través de algún trabajo puntual ilegal o personas que ya están vinculadas a otros delitos que se suman a los delitos de narcotráfico. Entonces hay una problemática social compleja que hay que abordar también. Y además hay otros elementos que no mencionamos, como el tráfico de armas y como la tenencia de armas en Uruguay, que es altísima, ¿no? Estamos entre los primeros países del mundo y de la región en cantidad de armas por habitante. Y tenemos un registro formal, pero se estima que hay casi la misma cantidad de armas circulando de manera ilegal, informal. Y entonces es un tema a atacar, creo que el ministro actual lo ha mencionado. Y el lavado de activos, que se mencionó recién, ahora tenemos un proyecto de ley que hay que ver, lo tiene que discutir el Parlamento, pero que disminuye nuevamente el tope para las transacciones en efectivo, ahora a $40.000, estaba, si no me equivoco, en 150.000. Eso es un elemento importante también para el combate al lavado de activos. Y el financiamiento de los partidos, que no lo mencionamos, ¿no? Que es un elemento también hay falta de controles, vimos que todos los partidos mayoritarios del Uruguay incumplieron la ley de financiamiento de los partidos y no hay control ni sanción posible, digamos, por lo menos por ahora. Entonces hay un déficit normativo en el tema de financiamiento de los partidos, que eso no favorece, digamos, el control de actividades ilegales, de crimen organizado. Y por último, quería retomar lo que mencionó Gabriel del paradigma prohibicionista y de empezar a hablar, por lo menos poner sobre la mesa la regulación y la despenalización de todo el mercado de drogas. Digamos, no es una locura, lo ha dicho expresidentes de acá del Uruguay, Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle Herrera, y lo han dicho además una comisión de líderes mundiales. Estuvo el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, estuvo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido recientemente, todos ellos planteando hay que regular, hay que despenalizar las drogas, hay que poner, por ejemplo, prohibiciones como existen para el alcohol y el tabaco, que no consuman los menores, prohibir el consumo a menores, hacer campañas de bien público, poner impuestos altos. Pero me parece que es un debate que está claro que no lo podemos hacer solos, Uruguay, pero que tenemos que poner sobre la mesa en todos los países para empezar a salir de esta locura que está generando costos altísimos en términos de vidas en todos nuestros países, ¿no? Me pedía la palabra Patricia. Sí, yo quería puntualizar dos cosas que escuchándolos un poco, que tampoco quede ese sentir, porque obviamente me preocupa todo lo que puedan pensar y lo que puedan recepcionar todos los policías que trabajan en el combate del narcotráfico, ¿verdad? Lo que dijo en realidad el ministro, él ya explicó que no fue realmente lo que quiso decir, no voy a enfatizar en eso, pero se sigue mencionando el sentir de que se perdió la guerra contra el narcotráfico y no está bueno que quede eso. Porque hay muchos policías que salen día a día a combatir este delito, el narcotráfico. Hay compañeros que inclusive han perdido la vida en allanamientos y demás. Entonces, el decir y enfatizar en que se perdió la guerra contra el narcotráfico, entonces decimos, retiramos a todos esos policías que no hagan más la tarea. Podemos decir que capaz que no se está dando los resultados que obviamente toda la población y todo el sistema político querría, sí, bien, pero busquemos, como decía, con qué más lo podemos reforzar, que no recaiga solo la policía. Pero habemos muchos policías que inclusive cuando estamos dentro de la carrera policial, uno de los lugares que uno anhela trabajar es en investigaciones, en la brigada antidrogas. Entonces son lugares que realmente, no solo por la propia función, sino que nosotros somos ciudadanos como cualquier otro y no nos escapa de que mañana un hijo, un hermano, un familiar también pueda caer en la droga. Entonces obviamente que nosotros que estamos y podemos tener una herramienta para combatirlo, el policía realmente quiere hacerlo, entonces que no está bueno que quede ese sentir, porque si no el trabajo de esos compañeros que lo hacen diariamente quedaría como en vano. ¿Y por qué anhelan trabajar en la brigada antidrogas? Y bueno, porque son lugares que uno dice, más allá del trabajo diario, de que vos salís, podés combatir un arrebato, la delincuencia normal,
es como que, bueno, justamente es un tema que está creciendo, es algo realmente macro que vos podés trabajar para evitar también muchos otros delitos. Entonces, son lugares donde todo policía quiere llegar a trabajar. Además, perdón que te acote, pero la Dirección Nacional de Drogas es un grupo especialmente muy unido, además, porque trabajan muchas horas en campo, en territorio, de repente pasan varias noches fuera, escondidos, esperando que llegue el momento, y a veces ese momento se frustra por diferentes cuestiones. Entonces, realmente tienen un grupo ahí humano muy, pero muy profesional. Muy profesional. Sí, los compañeros, en realidad, de las brigadas, el policía capaz que de calle va, hace sus 8 horas, 12. Los compañeros que están en la brigada antidroga, a veces entras y no sabes cuándo salís y te puede tocar una vigilancia igual una semana entera que te vas para el interior o para otro lado. Entonces, por eso, es un trabajo bastante sacrificado también y que uno le pone cariño como para que quede ese mensaje de que, bueno, su trabajo ya no valió de nada. Voy a darle la palabra a Tenenbaum. Me gustaría, quizás no es para eso que querías hablar, pero creo que hay una pregunta que queda subyacente, que es, el mundo quizás va hacia en un largo aliento, hacia el fin del provisionismo, pasarlo a algún tipo de regulación, pero mientras tanto, porque no parece algo cercano, mientras tanto, ¿qué hacemos? Bien, contesto eso, pero también quiero decir otras cosas. Perfecto. Hay un asunto conceptual que no es menor. Cuando se habla de guerra contra las drogas, nos referimos a una política internacional hemisférica que nace en junio de 1971, cuando Richard Nixon le pide dinero al Congreso para llevar adelante lo que se conoce como esta política internacional de lucha contra el crimen organizado dedicado al tráfico de las drogas ilícitas, dentro del cual están metidos toda la discusión de la Guerra Fría, los grupos insurgentes, en fin, es muy vasto toda esa literatura. Eso dio lugar a dos grandes paradigmas que fueron el Plan Colombia y el Plan Mérida en México, y a escándalos de todo tipo como Irán-Contras, Rápido y Furioso, y me puedo extender todo el programa del montón de fracasos que ha tenido esa política. Refiere a eso, no refiere a que no haya represión, no refiere a desconsiderar el trabajo de los policías. Lo digo yo, no estoy interpretando lo que dice el ministro, digo, desde el punto de vista conceptual refiere a eso. Entonces, claro, se puede interpretar de distintas maneras, la fenomenología es muy amplia y pues se puede construir distintas versiones sobre la frase y hay que cuidar la comunicación y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero a eso refiere. Esa política, más de 50 años, ha fracasado y no nos ha llevado absolutamente a ningún lado, De hecho, esa política ha estado distribuida de manera muy desigual entre las personas que realmente movilizan este negocio criminal y otros, el de la trata, tráfico de armas y muchos otros, porque esto es un menú y hay que entenderlo como un menú de delitos donde muchos grupos se mueven cometiendo distintos tipos de delitos. Por ejemplo, la extorsión, que en el Uruguay ha aumentado mucho en los últimos años también. Ni que hablar las estafas también, bueno, hay mucho para hablar. Todo esto no es posible, no se moviliza sin corrupción. Sí o sí se necesita corrupción pública o privada. La corrupción privada en Uruguay no está legislada. La corrupción pública en Uruguay se ha perseguido muy poco, más allá del gobierno en el que esté, muy poco. Y tenemos un grave problema con eso, porque para movilizar la mercancía, para movilizar los activos, se necesita sí o sí complicidades, connivencia, protección. Si no, esto no funciona. No funciona. Entonces, es muy importante prestar atención hacia cómo se distribuye la capacidad que tiene el Estado para minimizar este negocio. Yendo a tu pregunta, hay un camino, el prohibicionismo tiene muy poco tiempo en lo que es la humanidad, probablemente ninguno de nosotros lo veamos. Hay un camino muy lento que se está recorriendo con respecto a la regulación, sobre todo con el cannabis y distintas formas de presentación, consumo, etcétera. Queda explorar otros tipos de sustancias. Probablemente no sea posible explorar todas, sobre todo las drogas de diseño tienen una explosión que es imposible ir tras de ellas. Algunas generan daños muy, muy importantes, metanfetamina, en fin, hay muchas. El tema es ver qué sucede con eso. Pero ahora tenemos sobre todo un grave problema en nuestra región relacionado con la cocaína. Entonces, una discusión con base en regulación y ver control de riesgos de la cocaína es necesario y es ineludible.
Me pedía la valorate, Alde. Yo creo que en este problema de cómo nos afecta el narcotráfico a la seguridad ciudadana, nosotros nos enfrentamos a un trilema, el trilema entre narcotráfico, corrupción y violencia. Combatir las tres cosas a la vez es algo que ningún país lo ha podido hacer hasta el día de hoy. Entonces, si nosotros queremos combatir el narcotráfico, eso va a aumentar el precio de la corrupción y la corrupción va a aumentar. Si queremos combatir la corrupción, luego eso va a derivar en mayores niveles de violencia por parte de los narcotraficantes. La carta de Marcet, la carta que le manda Paraguay, es muy clara en el sentido. Si ustedes no aceptan el precio, voy a atacar con violencia. Este trilema que no se puede atacar todo a la vez ha llevado a algunos a pensar, bueno, ¿qué es lo peor de todo esto? Bueno, la violencia. Entonces, toleremos narcotráfico, toleremos corrupción, pero que no haya violencia. El problema de eso es que siempre han sido equilibrios inestables. En Colombia en algún momento se hizo, a finales de los 80. En Brasil se hizo Río de Janeiro, un poco antes de que Río de Janeiro fuera anunciada como sede de la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos. Pero todo eso fueron equilibrios inestables. Esas treguas que se le dieron a las bandas terminaron consolidándolas, siendo más poderosas, y luego estalló. Entonces, yo creo que en el corto plazo tenemos una disyuntiva bastante fuerte, entre mayor violencia o menor violencia, pero tolerando otras cosas, y en el largo plazo subsiste el problema que tendremos que atacar otras causas estructurales. ¿Qué tan grande es la corrupción hoy en Uruguay? Es difícil, es un comportamiento oculto, con lo cual obviamente es difícil de medirlo. Creo que además, al hacer cuando uno hace un comentario, si uno dice es poco es mucho, hay muchas personas honestas y ellas también se pueden ver involucradas. Entonces es un comentario es un poco difícil saberlo. De cualquier manera, lo que sí sabemos es que si apretamos muy probablemente si apretamos ese pistón, por decirlo de alguna manera, eso va a estallar por algún otro lugar. Tenemos, quería decir algo. La corrupción, según datos del Ministerio del Interior, desde el año 2015 en adelante, donde también está vinculado con la JUTEP, digamos, el fortalecimiento de la JUTEP, viene creciendo, que son un poco más allá de 20 delitos relacionados con corrupción. No tenemos el delito de corrupción, tenemos cohecho, en fin, varios delitos en relación con eso vienen creciendo, pero eso no, digamos, acá hay todo un tema de si las denuncias sobre corrupción realmente nos están reflejando en lo que sucede en el país. Ese es un tema estadístico que puede ser muy aburrido para hablar acá, pero lo que tenemos es eso. Clavijo, ¿quería decir algo? Sí, bueno, el tema de la corrupción, yo estaba esperando, porque esto está claro que deben de haber debilidades y algunas personas infieles para que todo eso, como lo dije al principio, ingrese y muchas variables, muchas partes de toda esta cadena continúen estando. Para mí el tema de la corrupción es algo que debemos de reconocerlo primero, es decir, estamos nosotros, es decir, creemos que sí, que hay, que es mucha, que es poca, ¿cuánto creemos que es así? Y para eso, bueno, todo el sistema de justicia, no hay una fiscalía anticorrupción, va a la fiscalía de delitos económicos, hay muchos temas sobre eso. Después, demonizar es simple, es muy simple. Es simplemente comunicarlo, relatarlo. Las realidades son que tal vez lo que está ocurriendo realmente no es lo que se está persiguiendo y para eso hay a veces pocos mecanismos de poder cómo llegar a generar esa profilaxis, pero concretamente es algo complejo y hay que atender y aceptar de que puede estar y estar en gran medida. Luego el tema de lo social, obviamente que en esta estrategia nosotros trabajando, ahora estamos interagencialmente con un programa que se va a llamar Más Barrio, donde el Ministerio de Interior va a diagnosticar desde el punto de vista de dónde están todas las incidencias violentas de una cantidad de delitos para darle un tratamiento diferencial a esos barrios en todo el territorio, obviamente que en algunos se concentran todas las violencias y también los delitos de narcotráfico o de microtráfico principalmente. Me quedo con algo de las armas, sí, la política de armas, es decir, ha sido como muy fluctuante, hay una ley de armas, se crea un decreto que es muy fuerte y de mucha inflexibilidad en algún término para que las armas, porque a veces las armas que usa el crimen son armas que entraron legalmente, pero que fueron incautadas y terminaron en manos del delito. Si no tenemos control
sobre lo legal, y ahí me quedo con algo que dijo un abogado que estuvimos contigo, ¿te acordás? Es decir, paraguayo, que decía, cuando lo ilegal es lo que predispone lo ilegal, es decir, es como ese vehículo, ¿no? Se usa. Entonces en eso también es algo importante, que están marcándose varias acciones que vamos a tomar y que se tienen que tomar con las armas, pero con esto quiero cerrar. Un arma es metal con polímero, con plástico, necesita munición. Y cuando hablamos contra el arma y quitar el arma, la munición. No ha habido hasta hoy un decreto de control estricto de la munición. De la munición. Flexibilizamos un decreto de las armas en base a la reglamentación. Ahora, si tiran 50, 60 tiros, yo lo digo como un especialista en operaciones especiales. Si yo tiro 30 es porque tengo 200. Si no, yo dosifico mis tiros. Entonces, si se tira mucho, porque se está accediendo a mucho. El control de la munición, sea de lo privado y lo público, tiene que estar, porque ahí también puede haber otro tipo de corrupción. Así que para nosotros eso es muy importante y estamos trabajando en eso. Recién hablaba de la Fiscalía de Delitos Económicos. Me tocó estar hace poco en una de ellas. En el equipo no tenían un contador. O sea, esa fiscalía no tenía un único contador. Hay un contador para toda la fiscalía. O sea, Todas. creo que dice mucho de las cosas que venimos hablando. Vamos a ir una tanda ahora. Al regreso vamos a hablar de esto. Le voy a preguntar a Martinelli por qué las fiscalías, si el sistema político no es responsable en parte de estas falencias. Y vamos a hablar de las medidas urgentes que hay que tomar para enfrentar este flagelo. Ya venimos. Segundo bloque de Séptimo Día. Vamos a seguir hablando de narcotráfico. Nos queda poco tiempo, le pedimos brevedad a todos los panelistas. Me gustaría preguntarles qué podemos esperar de aquí en más y cuáles serían las medidas urgentes que hay que tomar si queremos reducir la violencia que genera el narcotráfico. Tenenbaum, por ejemplo. Bueno, rápido. Hay una cosa que está silenciada y no se está haciendo absolutamente nada, que tiene que ver con los sobrevivientes de heridas de arma de fuego, particularmente cuando esas heridas de arma de fuego se producen en conflicto entre grupos criminales. ¿Qué se está haciendo con esas vidas que muchas veces se truncan en su desarrollo educativo, en su desarrollo laboral, sus familias? ¿Qué estamos haciendo? Es una oportunidad para trabajar con un sujeto que está involucrado en un hecho delictivo, en el lugar de víctima, pero capaz que en otros momentos ocupa otro lugar. ¿Qué estamos haciendo con eso? O sea, que es herido a un hospital y después vuelve. ¿Qué pasa? No hace la denuncia, ¿qué pasa? Nada. Ahí es una oportunidad para trabajar. Cada 4 días ingresa solamente a ACE Montevideo un niño, niña y adolescente por herida de arma de fuego. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nada. ¿Tealde? El narcotráfico tiene muchas consecuencias en la violencia que sufren las comunidades. Es muy importante que no nos olvidemos de esas consecuencias. Los niños que viven en esos barrios tienen más dificultades para terminar la escuela, hay evidencia de eso. Las personas que viven en esos barrios sufren discriminación a la hora de ir al mercado laboral. Hay dificultades para nuevos emprendimientos. En la medida que esas comunidades se ven perjudicadas por el narco, se da lo contradictorio que también estas bandas pueden ir aumentando el nivel de fidelización que tienen en parte de la población. Es muy importante que el gobierno no se olvide de esas víctimas de esos lugares como una manera de combatir estas bandas. Espinosa. En materia de lavado, bueno, ya se informó que se presentó una ley para fortalecer determinados aspectos. Un documento importante que no había sido aprobado en el gobierno anterior, había quedado pendiente, que es la estrategia nacional que vamos a aplicar en estos 5 años. Se revisó, se modificó en algunas partes y se va a aprobar a más tardar el mes que viene. Y el principal concepto de esa estrategia es justamente volver a priorizar el tema del lavado, volver a trabajar, o mejorar la forma de trabajo del Estado con los privados y entre el propio Estado y, por supuesto, asignarle los recursos necesarios a los organismos clave del sistema. Natalia. Sí, se mencionó recién a los niños y niñas y hubo un pedido de acceso a la información pública que hizo La Diaria, que mostró, la periodista Stephanie Demirjian, que mostró que en los últimos 5 años la principal causa de los homicidios de niños, niñas y adolescentes fue el crimen organizado, el 43%,
y el 26% fue por violencia intrafamiliar. Es decir, que no solamente están matando a nuestros jóvenes, ¿no? Porque la mayoría de los que mueren en estos conflictos y ajustes de cuentas son hombres, varones, jóvenes, sino que además también nuestros niños, niñas y adolescentes, además de ser víctimas de los tiroteos, de la inseguridad al ir a la escuela y a los liceos, además están siendo también víctimas directas de homicidio. ¿Noy? Bueno, una de las cosas que yo no puedo dejar pasar es, más allá de las herramientas que se le brinda al trabajador policial para el combate del narcotráfico, que hemos tenido un aumento en todo lo que es tecnología y demás, hay algo que tampoco se puede quedar de lado, que es el propio respaldo al policía. Y cuando digo respaldo, también va arraigado a lo que es en su salario, porque en la formación, porque vos para tener resultados también necesitas trabajadores formados, una atención en salud mental, porque cuando vos tenés trabajadores que realmente están contenidos, también pueden desarrollar diferente su función en la calle. Entonces, también eso, dentro de todo lo que se genere para el combate, también tienen que estar, dignificar la tarea del trabajador policial. ¿La formación hoy no es buena? En realidad no es que no sea buena, siempre hemos dicho que consideramos que es insuficiente. 6 meses en la escuela realmente es insuficiente para después tener que salir a afrontar la delincuencia que hemos visto que ha aumentado en lo que es la violencia y ha mutado la delincuencia en este país. Martín. Sí, a ver, como periodista me cuesta dar sugerencias. Yo lo que creo que por lo que plantean acá hay 2 problemas centrales, ¿no? Uno, evitar que Uruguay se convierta en una plaza importante de traslado de cocaína hacia otros países. Y lo segundo, que estos grupos de crimen desorganizado que se menciona finalmente se terminen organizando, ¿no? Y generando un peso social que hoy, por suerte, todavía no tienen. Y después hay un tercer tema, pero que es más profundo y que no sé si cumple las ambiciones de este programa, que es el tema del consumo abusivo de drogas que hay en Uruguay, que creo que tiene que ver también con parte del problema que tenemos y que mientras no lo resolvamos, siempre que alguien quiera, va a aparecer alguien que lo va a proveer. Martinelli. Bueno, primero me gustaría contestarle a Gabriel porque tocó un tema interesante con el tema de los heridos de bala. Ahí está el programa Barrios sin Violencia, los interruptores, estos que van precisamente a los lugares donde se produce algún incidente y tratan de mediar. Es un programa que ha dado buenos resultados. A veces es difícil medirlo porque uno no puede cuantificar qué es lo que evitó, pero en definitiva las historias que surgen de ahí de los mediadores son súper interesantes. Y con esto también quiero contestarle un poco a Natalia, que había dicho que como que no había o no veía ella programas o proyectos exitosos. Creo que este es uno que hay que darle una oportunidad, junto con el PIA, que es el programa de inclusión asistida, también, que en estos últimos 8 meses de evaluación del programa nos ha demostrado que en el primer mes logró bajar entre un 22 y un 23% la reincidencia. Lamentablemente después le falta un poco de músculo y de continuidad, de dinero, por así decirlo, para que siga dando buenos resultados, pero creo que es interesante también darle una oportunidad. Después, sobre la prohibición sí, prohibición no, creo que es un debate que nos debemos, no hay que cerrarse, pero Uruguay no puede ser punta de lanza. Tenemos que trabajarlo con el resto de los países y no el piloto que fue en su momento la legalización de la marihuana, donde si bien esto ya es muy incipiente para sacar conclusiones, ya hay algunos trabajos académicos que dan cuenta de que la legalización de la marihuana trajo consigo precisamente que estos grupos de crimen desorganizado se empezaran a organizar mejor y a coordinar mejor, viendo que la legalización de la marihuana podía afectarlos. Precisamente coincide con el año 2012, que es el primer pico de crecimiento de los homicidios. Después, lavado de activos. Está bien la creación de este nuevo decreto, sin perjuicio de que ya había una ley al respecto, o sea que no sé ahí cómo se van a superponer la ley por un lado y esta comisión por otro. Y me parece que no debería estar centrada la discusión en el monto. Fíjate que ni el gobierno se ponen de acuerdo si lo bajan a 40, a 35, a 25 o a 20. O sea que el problema en definitiva no está en el monto, sino en los controles. En que los obligados a reportar las operaciones hagan las denuncias y robustecer y fortalecer los organismos públicos que tienen que controlar. Por último, políticas de Estado. Tenemos que ser capaces de generar políticas de Estado. Creo que la gente está cansada de que los políticos estén todo el tiempo discutiendo y que cada 5 años nos estemos reseteando. Creo que ese es el gran mensaje que quiero dejar hoy en ese sentido, y que cuando el gobierno que es pie convoque a este llamado de
de acuerdo multipartidario en materia de seguridad pública, ahí estaremos para aportar. Leo, yo quería hacer una aclaración que nunca dije que no hubiera proyectos ni programas exitosos, ni tampoco que hubiera que bajar los brazos y que ¿no? los policías que con toda la tarea que hacen tengan que bajar los brazos. Simplemente lo que me estaba refiriendo era el fracaso del paradigma de la guerra contra las drogas, que lo explicó muy bien Gabriel hace unos minutos. Clavijo, antes de que diga lo que tiene preparado, me gustaría preguntarle si está de acuerdo con que en seis semanas, ¿cómo es? De tiempo de preparación para los policías en la escuela. 6 meses. 6 meses. El personal subalterno. ¿Es poco tiempo? La base de esa formación ha estado analizada de que es el tiempo adecuado, por eso es personal de la escala básica, lo básico. Ahora, yo lo que iba a decir que las acciones que estamos llevando adelante, la estrategia que está dirigiendo el ministro Negro se basa en 3 pilares fundamentales, que uno es fortalecer todo el control, como lo dije, todo el control posible ante el narcotráfico, desde las rutas, las fronteras y todos los sistemas. Con eso también todo el vínculo interagencial, que es muy importante para nosotros, para compartir la información de manera confidencial, reservada, pero con un objetivo claro, que sea reprimir esas acciones peligrosas y disuadirlas, porque eso también implica que no sigan repitiéndose. Para ello, más tecnología, más logística aplicada, pero lo último tiene que ver con lo que decía Patricia, que tiene que ver con la especialización de las personas que van a dedicarse a esto específicamente, que es delicado. Lo digo como un especialista en operaciones especiales que se dedicaba desde el punto de vista táctico a reprimir las acciones del crimen organizado y del narcotráfico, en este caso. Son difíciles, son complejas, por eso entiendo que de base es correcto. Ahora, luego de eso, lo hemos hablado con Patricia, tiene que haber fases de especialización. Nuestro centro principal de formación, la Escuela Nacional de Policía, tiene que ser un centro de formación y especialización. En eso se está trabajando, que existan especialidades. Hoy en día necesitamos robustecer, fortalecer los mecanismos para llegar a esas unidades especializadas, que también son profilácticos, importante que además se le dé la formación para que cuando llegue no tenga que aprender el trabajo. Estoy seguro que Patricia, cuando fue a droga, no recibió antes una especialización para ir a drogas. Eso es algo que está, que los policías lo venimos impulsando hace muchos años. Hay unidades que existen, otras no, pero no está en la currícula instruccional. Por ende, se quiere crear la Escuela de Investigaciones de la Policía Nacional, para especializar a esos investigadores, a lo que se van a dedicar a investigar, y que no sea un recurso descartable. Algo que eso de que nada comienza en una gestión ni termina, que es continuidad, hay que darle continuidad, pero con una proyección de profesionalizarla, especializarla, tecnificarla, porque en eso se nos va el futuro. Pero dejar en claro y en tranquilidad a toda la comunidad que todos los días las mujeres y varones policías en todo el territorio nacional salen a reprimir toda acción ilegal con los recursos que tienen, pero con mucho sacrificio, con mucha voluntad, con mucha entrega, y eso quiero remarcarlo y todos lo compartimos, y es algo que debe también de valorarse y trabajar en fortalecer, porque a veces solo pensamos en lo que hay que hacer afuera, pero tenemos que ver lo que hay que hacer adentro, en el arriba, en el abajo, dice el ministro, afuera y adentro. Adentro hay que seguir fortaleciendo en capacitación, en formación, en tecnología, en logística, pero también desde el punto de vista de cómo vive esa persona. Si no, puede ser a veces muy vulnerable ante todo este poderío que principalmente es violento, pero también es económico. Llegamos así al final del séptimo día. Les agradezco a todos sus aportes, su tiempo. Muchas gracias por haber venido. Nosotros nos reencontramos la semana que viene tratando otro tema en la mesa de debates más grande de la televisión uruguaya.